podía ver una profundidad mayor siendo expresada de lo que había escuchado en la iglesia en lo que Jesús decía, asumo, e inmediatamente tuve una profunda realización de lo que él estaba hablando. Había una pareja que fue a la iglesia, la esposa y el esposo, y volvieron de la iglesia, donde escucharon exactamente lo que acabas de decir. Creo que el pastor estaba leyendo de la Biblia, y la esposa le dice al esposo, ¿sabes? Fuera de nuestra habitación, tenemos esta pequeña colina o montículo que bloquea nuestra vista. Esta noche lo que voy a hacer es creer que va a desaparecer, porque si Jesús dice que puedes mover montañas, seguramente puedes mover esta pequeña colina. Y el esposo dice, es una buena idea. Así que a la mañana siguiente, la esposa abre las cortinas y la colina aún está allí, y le dice al esposo, oh, ya ves, sabía que no iba a funcionar. Eso tampoco es fe. Así que solo diciéndote a ti mismo, creo en esto va a suceder. Probablemente no funcionará a menos que tengas suerte. La fe, el verdadero significado de la fe, es poder. Y si tienes fe, significa que accedes al poder que yace más allá de los fenómenos. Si accedes a la fuente de la vida, si encuentras acceso a eso, entonces significa que tienes fe. La fe es sentir en ti mismo el poder de la vida misma, que no es del yo, que es más profundo, el poder de la conciencia misma, sintiendo eso en ti mismo. Y cuando te conectas con eso, te das cuenta de que no es tanto que te conectes con eso, es que esa es la esencia de quién eres. Tener fe, realmente, es ser plenamente quién eres en tu esencia. Y por supuesto, el camino hacia eso, y esto es toda nuestra enseñanza aquí, es ir más allá de la mente ruidosa o lo que sea que la mente produzca, hacia la dimensión de la quietud viva, y ahí estás tocando la fuente. Si tocas la fuente, la personalidad necesita rendirse para que puedas ir más profundo. De lo contrario, la personalidad, que incluye la mente pensante, o es principalmente la mente pensante, se interpone como una puerta cerrada. Con una personalidad pesada, no puedes ir más profundo. Estás atrapado, hay una puerta cerrada de la personalidad. Entonces, el maestro espiritual ruso Gurdjieff mencionó dos aspectos del ser humano, que él llamó personalidad y esencia, y dice que algunas personas, o la mayoría de las personas en este mundo, tienen una personalidad fuertemente desarrollada, pero hay muy poca esencia que se manifieste. La esencia es quien eres más allá de la personalidad. Y dijo que ocasionalmente sucede que hay una enorme cantidad de esencia en seres humanos raros y muy poca personalidad. Así que la mayoría de las personas que conoces en este mundo tienen una personalidad bastante desarrollada, especialmente en el mundo occidental. Pero todo el mundo se está occidentalizando, así que, incluso en el este, ahora puedes encontrar personas con grandes personalidades. Pero si la personalidad retrocede, y esto nos está sucediendo a nosotros, entonces algo más vital y más esencial puede brillar, y eso es la esencia. Y eso, entonces, es nuestro propósito de vida. El reino de los cielos, alguien usó esa expresión, mi traducción es reino como dimensión, cielos como espacio. Así que cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, estaba señalando algo en el mundo percibido para hacer que las personas percibieran lo que estaba hablando a nivel interno. Así que él eligió el cielo, o los cielos, porque es lo más espacioso que existe. Y no es el cielo, es quizás la única cosa en esta dimensión donde tienes percepción sensorial, la única cosa que puedes ver que no es una cosa, porque el cielo no existe como cielo. No hay tal cosa como el cielo. Nunca puedes tocarlo o estar en él. O si estás subiendo en un cohete, pasas por una nube, pero nunca puedes decir, ahora estoy en el cielo, porque no hay cielo. Es solo una forma en la que percibimos el espacio. Y así, él usó esa analogía para señalar algo dentro de ti, la dimensión del espacio, el reino de los cielos, la dimensión del espacio que está dentro de ti, que es la conciencia, conciencia pura. Eso es lo único, la cosa más importante, ¿no? Él dijo, la cosa más importante de la que debes preocuparte, encuentra eso, y entonces todo lo demás caerá en su lugar. Es una traducción libre de lo que él dijo,
todo lo demás caerá en su lugar. Tu tarea principal como ser humano aquí es encontrar esa dimensión de la conciencia en ti. Entonces, habrás cumplido tu tarea como ser humano. No es que necesariamente tu vida terminará entonces, porque puedes estar aquí en una capacidad mucho más benéfica, porque algo más se expresa a través de ti. Ya no es el ego limitado, la identidad del ego, y puede hablar y actuar y hacer o simplemente emanar a través de ti hacia este mundo. Te conviertes en una expresión de la dimensión trascendental. Normalmente no uso la palabra Dios muy a menudo porque es engañosa. En primer lugar, porque ha sido malentendida y mal utilizada durante tantos siglos. Y también porque el término en sí parece encapsularlo como si fuera algo que tiene una existencia finita. Dios. Casi todo el mundo imagina algún tipo de entidad cuando dices Dios. ¿Dónde está Él? Ah, ves, la mayoría de las personas aún lo llaman Él. Un indicador ligeramente mejor sería decir, por ejemplo, la dimensión de lo trascendental, o incluso lo que usaron en Star Wars, que se volvió tan popular de nuevo. Es un término que usaron que no está tan encapsulado como el reino de Dios. La fuerza. Que la fuerza te acompañe está en todas partes. Es una especie de, había un ligero mensaje espiritual en eso, y por eso a tantas personas les gustó, porque todos lo buscan en algún lugar, lo amaban, que la fuerza te acompañe. Por favor, lo divino, podrías incluso decir, este es un concepto menos cerrado que el término Dios. Lo divino es más un concepto abierto. Dios es un concepto más cerrado. E inevitablemente, debido a su mal uso, las personas inevitablemente imaginan algún tipo de entidad masculina. Aún no puedes escapar de eso. Y uno controlador, un patriarca o alguien que no ha hecho un buen trabajo, podría haberlo hecho mejor que Dios. Por lo tanto, Dios no existe. ¿Escuchas eso a veces? Hacer la voluntad de Dios es una expresión que ha estado por ahí durante mucho tiempo, que ha sido mal utilizada mucho por el ego, y en la mayoría de los casos fue la voluntad del ego, y el ego la llamó la voluntad de Dios al punto de la locura, donde las personas matan a otros grupos de personas y lo llaman la voluntad de Dios. Diferentes religiones han hecho eso. En algunas todavía está sucediendo, y para muchas otras personas que no están en un extremo tan extremo de inconsciencia, pero que sin embargo hay personas que genuinamente desean hacer la voluntad de Dios. Pero es muy problemático porque, ¿cómo sabes si un pensamiento que entra en tu cabeza es la voluntad de Dios o si es solo un pensamiento? Es solo un pensamiento que entra en tu cabeza. Estar en el momento presente realmente es la única forma de estar seguro de que te estás alineando con la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es estar en uno, con la inteligencia, la conciencia, que impregna y subyace al mundo de la forma. Estar en uno con eso. Y solo puedes estar en uno con eso si te vuelves presente en el ahora. Así que el punto de entrada a la voluntad de Dios, la realización de la voluntad de Dios, es siempre el momento presente, tu alineación interior con el momento presente. Y ahí lo tienes. Ahora podrías decir que pase lo que pase. Podrías decir en algunas religiones, o muchas personas religiosas lo hacen, bueno, es la voluntad de Dios. No pueden explicarlo, pero dicen, bueno, es la voluntad de Dios. Normalmente, no uso esa terminología. Todo lo que digo es como es. Eso no requiere ninguna creencia en absoluto, porque nadie puede dudar que el momento presente es como es, siempre. Esto es algo que no puedes dudar. Pero si digo, esta es la voluntad de Dios, por supuesto que puedes dudar de eso. Hay muchas razones por las que puedes dudar de eso. Así que la afirmación es como es. Y puedo también decir sí a eso, porque ya es algo que está más allá de cualquier duda. Es tan obviamente cierto que ningún filósofo podría venir y cuestionar que este momento es como es. Así que esta es una verdad última. Estaba visitando a mi madre, no mucho después de eso, y ella tenía en la estantería un Nuevo Testamento. Mi madre no era religiosa ni siquiera espiritual, pero encontré el Nuevo Testamento allí,
que había sido dejado allí muchos años antes cuando mi madre aún estaba casada, por un testigo de Jehová, porque mi padre siempre invitaba a los testigos de Jehová a nuestra casa y luego se involucraba en discusiones con ellos. Tenía una relación de amor-odio con ellos. Y es que él los respetaba enormemente, porque mi padre era alemán, así que los respetaba y los estimaba porque eran las pocas personas en Alemania que se negaron en la Segunda Guerra Mundial a participar en la guerra. Así que eran pacifistas y muchos fueron a campos de concentración y murieron porque se negaron a tomar las armas. Y mi padre los respetaba mucho por eso, pero cuando empezaban a hablarle, él se enojaba. Pero debió haber aceptado este Nuevo Testamento de todos modos. Encontré el Nuevo Testamento en la estantería de mi madre y lo abrí. En ese momento, por supuesto, lo había leído en la escuela. Tuve una educación católica. Me gradué en la escuela. Pero luego lo leí y dije, ¡wow! Pude ver una profundidad mayor siendo expresada de lo que había escuchado en la iglesia, en lo que Jesús estaba diciendo. Asumo, e inmediatamente tuve una profunda realización de lo que él estaba hablando. Y también me di cuenta de que el Nuevo Testamento son fragmentos tempranos, porque nadie tiene una enseñanza completa de Jesús, porque las personas tienen los fragmentos que recordaron y eventualmente escribieron. Y creo que no todos los fragmentos fueron realmente dichos por Jesús, pero cuando leí los que sí, sabía más allá de cualquier duda que ciertas cosas que leí fueron realmente dichas por alguien que estaba profundamente alineado con la conciencia. Así que vi la verdad allí, y eso arrojó luz sobre ello. Y entonces te vuelves consciente de ti mismo como el que percibe, pero no de ti mismo como la persona histórica. Porque si estuvieras percibiendo a través de la persona histórica, estarías etiquetando cosas mentalmente. No, te vuelves consciente de ti mismo como la conciencia subyacente en la que ocurre la percepción, la luz de la conciencia en la que ocurre la percepción. Así que eres consciente de dos dimensiones, la dimensión de la forma y la dimensión de la conciencia sin forma, el reino de los cielos, la dimensión del espacio, la vacuidad, el espacio, la esencia de toda la vida. Y no es tuyo, no es de nadie, es el uno. Y ahora, si estás pensando en términos de ¿cómo encaja eso con Dios? No has mencionado a Dios. Bueno, es cierto, no he mencionado a Dios, porque el término Dios ha sido malentendido mucho a lo largo de los milenios. No por todos, pero sí por la mayoría. Dios, obviamente, no puedes entender a Dios. Es simplemente absurdo hacer siquiera una afirmación, porque es totalmente, quiero decir, el lenguaje consiste en solo unos pocos sonidos que se hacen con las cuerdas vocales y la presión del aire. Así que tienes las vocales A, E, I, O, U. Y luego añades unos pocos sonidos de presión de aire. ¿Esperas entender el secreto del universo a través de la combinación de unos pocos? Y estás pidiendo a un Dios que explique a Dios. Pero seguiré hablando de todos modos. Solo se puede dar una imagen casi poética o una analogía de lo que es eso. Dios es la fuente de toda vida, la fuente trascendental de toda vida. No tiene existencia en el espacio y el tiempo. No existe, porque existir significa estar manifestado. Es. Y Dios es la fuente de toda vida. Eso quizás podemos decir ahora. Podríamos comparar eso, porque vivimos en este universo percibido por los sentidos en nuestra dimensión. Podríamos comparar a Dios con el principio dador de vida que todos compartimos, que es el sol. Y no es coincidencia que en muchas culturas antiguas se adorara al sol, porque obviamente sin el sol, toda la vida desaparecería inmediatamente. El mismo calor en tu cuerpo deriva en última instancia del sol, las calorías. Así que el sol emana continuamente, uno podría casi decir sí, tiene una vida útil, pero en relación con nuestras vidas es eterno. Así que es una analogía. El sol emana continuamente, emana, y lo que emana es que da vida. Ahora, si quieres crear algo que no sea una cosa egoica, sino algo que te das cuenta desde las profundidades de tu ser, que algo quiere ser creado a través de ti, lo que sea, tal vez quieras escribir un libro,
abrir un salón de peluquería, un centro de retiros creativos o un negocio consciente o lo que quieras crear y tienes la imagen, la visión viene a ti. O tal vez quieras crear no es necesariamente egoísta, un lugar mejor para vivir, un lugar que externamente sea más pacífico que donde estás ahora o más cálido. Puedes tener una visión de lo que es que quieres lograr y luego te enfocas en esa visión. Y la forma más poderosa de manifestar, como probablemente sepas, no hablo mucho de eso porque otras cosas son más importantes cuando hablo de la base de tu vida, pero la manifestación es una cosa secundaria que puede ser significativa en tu vida. Y para manifestar, el secreto más importante, para usar esa palabra, no me refiero específicamente a un libro llamado El Secreto, pero hay cosas útiles allí también, siempre y cuando no creas que ciertas cosas que quieres manifestar te van a hacer feliz. El poder de manifestar está en experimentar la plenitud del momento presente, la plenitud no diferenciada, lo que Jesús llamó vida en su plenitud en una de las traducciones. Quiero que tengas vida en su plenitud, dijo. Y eso no es cosas, no se refiere a cosas. La vida en su plenitud es un estado interno de ser. Es experimentar, conocer, realizar el ser dentro de ti, el yo soy, que es la conciencia misma. Esa es la vida. Esa es la plenitud de la vida en las palabras de Jesús. La plenitud de la vida es simplemente realizar eso. Entonces, una vez que realizas eso, y es conciencia, te conoces a ti mismo como conciencia. Una vez que sabes eso, entonces ningún momento futuro puede ser mejor. Cualquier cosa que pueda suceder en el futuro no es un añadido a eso. Si traes una visión a tu mente de lo que es que quieres lograr, o crear, o manifestar, y traes esta visión a este sentido de quietud que sientes ahora, y juntas eso, esa es la herramienta creativa más poderosa. La forma en que generalmente se expresa, Jesús lo expresó también, dijo, cuando reces por algo, cree que ya lo tienes. Pero creo que probablemente usó palabras ligeramente diferentes, pero así es como se escribió. Probablemente dijo, siente que ya lo tienes, lo que sea que quieras tener, que piensas que necesitas. Necesitas sentir ya el sentimiento de que, ¿cómo haces eso? Sintiendo aquello que está más allá del mundo de los fenómenos, de donde todo surge, que es la conciencia. Así que cuando te conoces a ti mismo como conciencia, eso ya es el cumplimiento. Digamos incluso una cosa insignificante. Digamos que quieres tener una casa bonita, simplemente. Si tuviera una casa bonita en la naturaleza, entonces realmente sería feliz. Quiero tener una casa bonita en la naturaleza, junto a un pequeño bosque, y luego hay un lago allí, y puedo caminar hasta el lago. ¿Y cómo te sentirías? Me sentiría exactamente como me siento ahora. Quiero vivir en Hawái, y luego tener una terraza detrás de mi casa con una silla muy cómoda. Y luego me sentaría allí todos los días y contemplaría el océano. Bueno, buena suerte. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sentirías? Sentiría la plenitud de la vida. ¿Y no puedes sentirlo ahora? ¿Por qué no puedes sentirlo ahora? Porque no estoy sentado en esta silla en la terraza, no estoy mirando al océano y no está soleado. Por eso no puedo sentir la plenitud de la vida y no tengo una casa detrás de mí que diga que es mía. Así que no puedo sentir la plenitud de la vida ahora. Entonces, ¿crees que lo sentirás cuando finalmente te sientes en la terraza? No. Si no puedes sentirlo ahora, no podrás sentirlo entonces, porque estarás nuevamente insatisfecho en tu terraza detrás de la casa, porque te aburrirás mucho y serás picado por mosquitos, y hace demasiado calor de todos modos. Debí haber conseguido la casa más arriba, porque aquí abajo en la playa hace demasiado calor. ¿Por qué no conseguí una casa más arriba? Porque hay una montaña justo detrás de mí. Pero sería más fresco. Cuando vendas tu casa, consigue una más arriba. Pero entonces, las noches son demasiado frías, ya no puedes sentarte afuera. Si no puedes sentir la plenitud de la vida en tu bicicleta y disfrutar enormemente de ese momento de estar en tu bicicleta, no sentirás la plenitud de la vida cuando estés sentado en tu Rolls Royce o Bentley o Ferrari Testarossa.
Hay una sobrevaloración de las cosas a tu alrededor, de que necesito que las cosas estén de cierta manera a mi alrededor para ser feliz y estar contento. Eso no significa que no puedas cambiar el entorno a tu alrededor. Puedes tomar medidas para cambiarlo porque puedes tener ciertas preferencias. Eso está bien. Todos tienen preferencias. Hay algunos maestros espirituales que dicen, no recuerdo quién, pero hay algunos que dicen, no tengo preferencias. Bueno, viven en algún lugar, pero no en otro lugar. Así que deben tener una preferencia por estar allí, a menos que alguien los recoja y los ponga en algún lugar. Así que puedes tener una preferencia por vivir aquí en lugar de allá. Sí, en este país en lugar de en aquel país. Pero mientras no estés allí, puedes estar en contacto con la plenitud de la vida dentro de ti mismo ahora. Y entonces, es mucho más probable que tus alrededores externos reflejen tu estado de conciencia. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra reflexión de Eckhart Tolle? Yo no me la perdería.